tengo un radio internet aquí. Buenas noches a todos los amigas y los amigos de República Dominicana y especialmente de Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica y parte de Estados Unidos y todos los que nos siguen en alguna parte del mundo y los que no nos siguen, que por primera vez están aquí, bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de inaugurar la exposición de Luis Cruz Azaceta y es nuestro primer live, o sea que nos estamos estrenando y tenemos la dicha de tener con nosotros a Ignacio Cortés, que es un gran amigo y coleccionista de origen puertorriqueño pero ya dominicano, director de la Fundación Cortés y presidente de Chocolate Cortés, con más de 80 años, 90 años, brindando calidad, energía y nutrición. Para nosotros, que tenemos tantos años conociéndonos, que los planetas coincidieran y que él estuviera por primera vez en Santo Domingo desde que empezó la pandemia, es porque las cosas tenían que ser así. Si hay alguien que nosotros tenemos admiración y respeto por su buen gusto, por la persona, el ser humano que es Ignacio. Y ha creado una colección de arte latinoamericano y del Caribe impresionante en su fundación Cortés de Puerto Rico. Bueno, unas palabras de bienvenida para tu público que está en palcos, en primera fila, esperando este live allá en Puerto Rico. Bueno, para mí es un privilegio el poder estar esta noche aquí en la querida hermana República Dominicana. Antes que nada, celebrando los 25 años desde que mi querido amigo y exquisito galerista Life Horizon abrió su galería. Y a su vez, pues es un privilegio el participar en este primer live de live y de mi experiencia en estos menesteres. Y sobre todo también pues un privilegio el poder compartir esta noche esta exquisita exhibición del maestro Luis Cruz Azaceta, que como podrán ver prontamente pues son unas piezas realmente impactantes. Así que un brindis por ti, por tu éxito y todo lo que has logrado. Bueno, gracias a ti. Y bueno, podríamos hacer un recorrido para empezar por la exhibición, para los que no están aquí físicamente con nosotros, sino en el live, puedan entender un poquito de qué se trata. Entonces nuestra cámara woman, en este caso Mar, deberíamos empezar como dar un poco de reversa y empezar como que tú te pongas aquí en la puerta y veamos lo primero que uno ve cuando entra a la exhibición. El primer impacto desde aquí, desde la puerta, imagínense ustedes los que no están aquí, que bueno, hoy hubiera sido un opening multitudinario con muchos queridos amigos y amigas dentro y fuera de la galería. Bueno, esa vista general de la museografía, donde hay obras que fueron producidas en el búnker de Luis Cruz Azaceta en New Orleans en el confinamiento, como esta, por ejemplo, y esta que está al lado, que tiene que ver con Amazon Devastation. El Amazon Devastation. Aquí podemos apreciar, si ustedes se fijan,
el naranja, el amarillo es el fuego. Aquí esto tendría que ser el humo de la devastación. En todos estos planos geométricos verdes, que no son más que las hectáreas, los troncos, los árboles que son amenazados por esta destrucción. Azaceta siempre se ha inclinado a documentar su tiempo, y desde que él rompió en Nueva York con sus primeras obras, coincidió con la pandemia del SIDA. Hoy, 40 años después, Azaceta está documentando la pandemia contemporánea, la que nos corresponde a nuestra generación y a varias generaciones. Y sería bueno ver estas dos piezas específicamente que tienen que ver directamente con el COVID. Pandemic 3. Ahí vemos bacterias, laberintos, el negro del dramatismo, pero al mismo tiempo hay esperanza de que todo va a salir bien. Ese vigor que Azaceta nos muestra con 78 años de edad, pero que parece un joven de 25 años trabajándolas. Y algo interesante de Azaceta es su permanente evolución sobre sí mismo. Azaceta es un artista que no se repite. ¿Qué tú opinas de eso, Ignacio? Mira, Ray, yo considero a Azaceta un artista excepcional por la siguiente razón. Yo veo que su trabajo a través de las décadas ha sido siempre un debate entre dos polos. En un extremo de ese polo es un arte visceral, yo siento, hay como una explosión de sentimientos, de angustia en cierta manera, como de un coraje ante unas realidades que le han tocado, nos han tocado, y él ha sido pues un exponente, ¿no?, de esas realidades. En fin, es como algo visceral de enfrentar esa realidad sin tapujos de ningún tipo. Y tiene la virtuosidad, entiendo yo, en el otro extremo, que eso que es visceral es capaz de concretizarlo de una manera tan y tan precisa, tan y tan personal, tan y tan íntima Y conmovedora. Con esos colores tan elementales, básicos, no hay matices, está todo ahí tan y tan concisamente contenido, y son como dos polos tan y tan diferentes, y es capaz de mantener ese balance y como tú decías, creo ahorita, hay un sentido de esperanza en sus trabajos anteriores, de los cuales nosotros en la colección tenemos dos de ellos, con los balseros, sí, las balsas. Ahora que tú, perdóname que te interrumpa, ahora que hablas de los balseros, Azaceta fue el primer artista que documentó la tragedia migratoria de los balseros del Marielito de los años 80. O sea, y él se autoproclama como la referencia a nivel de autorretrato dentro de la balsa. Sí, porque eso es lo que yo siempre he admirado en Azaceta, porque él es el protagonista de su trabajo. Porque Azaceta es un inmigrante, Azaceta tuvo que huir de su país, tuvo que enfrentar una cultura nueva para él, y en New York pues se hizo como artista contra todo pronóstico. Eso es lo que hace su arte tan genuino, porque él está ahí, él está flotando en las balsas, en las llantas, en unas que son como una bañera, y como quiera que sea, está siempre a flote. Claro. La de las bañeras es de una serie que se llama Swimming to Havana, que es una exposición que
hicimos en Nueva York con él en el año 2016. Entonces es como el viaje al revés, el retorno a los orígenes, pero es imposible llegar, porque entre los laberintos, el bloqueo, el embargo, o como se llame, o la dictadura, pues Azaceta no puede volver a su país, y lo cual es traumático para cualquier inmigrante que se tuvo que ir, no porque quiso, sino porque tuvo que hacerlo. Hay un elemento también de la obra de él que para mí me fascina, y es que es alucinante. En muchos de sus trabajos anteriores, pues están todos estos elementos, todas estas psicodélicas, todo esto que están ahí, tú sabes, todo Que eso. tiene que ver mucho con New Orleans y el Mardi Gras. ¿Tú te refieres a la pieza que recientemente... Sí, pero que todavía en muchas de las primeras, claro. pero parece, no, en esa última Sí. parte 2, que sí, hacía un diccionario. Sí, porque se adelantó al COVID. Al COVID, eso es lo que es como un mundo de bacterias. Sí, ¿no? ya estaba trabajando en las bacterias antes de que ya explotara esto. Pero que aún Y en de los cuando hablamos de las bacterias, mira cómo esto de alguna manera está vinculado a tu pieza que de años anteriores, de 2001. Esos círculos que son como psicodélicos, aquí están mucho más precisos definidos, pero en esas otras obras son un poquito más difusos, pero están ahí como una alucinación, como te decía ahorita, es como algo visceral de pues, reacciona y enfrenta la realidad y el momento presente, ¿no? Y tú sabes que esta obra se llama La cara del COVID. Ahora que lo dices, Si te das cuenta, no están mirando. Sí. Y bueno, aquí tenemos otras piezas que son de otra época. Esta forma parte de una exhibición que se llamó Question of Color. ¿Tú te acuerdas de esa exhibición? Sí, seguro que la tuviste aquí. Sí. Era una onda más abstracta, más pura, minimalista, geométrica. Pero siempre el color en su obra ha sido algo primordial. Esos colores explosivos, como hablábamos ahorita. Primario, sin matices ahí, una fortaleza. Bueno, señores, vamos ahora, señoras y señores, a invitar a nuestra querida especialista, Janet Bates, que es una crítica de arte, historiadora, que tenemos el honor y el placer de recibir aquí en nuestro primer live, hay que decir. Está con nosotros. Janet, hola. Hola, ¿qué tal, Lai? ¿Cómo están? ¿Cómo están los aires por Miami? Muy bien, estamos todos acá tranquilos, en situación de reclusión por el COVID como todos, pero muy feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. A Ignacio Cortés. Hola, Janet. Encantada, Ignacio, un placer estar juntos esta noche. Bueno, me imagino que escuchaste un poco de lo que hablamos aquí. Cómo no, y la conversación me pareció muy interesante. Incluso había manejado Ignacio algo que es verdad que está muy presente en la obra de Azaceta, y es que la obra de Azaceta resulta, o al menos a mí desde el punto de vista personal, es como una reacción tensional que uno tiene con ella, porque los temas son duros, los temas son muy viscerales, pero a su vez, como decía Ignacio, hay una esperanza muy, muy fuerte que se despide de toda su obra, y yo creo que tiene que ver con que es que la obra de Azaceta es toda profundamente humana, y eso, la dignidad con la que él retrata es la tragedia personal, la tragedia colectiva, cómo logra engranarlos incluso en un único discurso, porque al final hay una cosa interesante en la obra de Azaceta, y es que hay un continuo zoom in, zoom out, en el que él va de Azaceta al otro. Él es de buenas a primeras el emigrante y lo encarna en él, pero después él es parte de las epidemias, él es parte como símbolo atomizado
de la tragedia colectiva. Y yo creo que esa manera de trabajarlo en el que yo soy otro y yo me ofrezco como cuerpo para esa tragedia que en definitiva es universal del hombre contemporáneo, es una de las cosas que hace más vívida la obra de Luis Cruz Azaceta. Y una cosa que Azaceta ha dicho, que sus influencias de Goya, por ejemplo, que del horror y de la tragedia, pues la estética forma parte de la trascendencia de los artistas. Él a partir de esas mismas tragedias, pues con su estética, pues, lo lleva a la belleza. Es algo bien poético. Exactamente. Sí, una de las cosas que además a nivel formal, la obra de Azaceta, que podríamos decir que participa mucho del post-painterly abstraction, lo interesante que tiene, y aquí es otro de esos juegos, a mí me parece que la obra de Azaceta está llena de giros todo el tiempo y es lo que la hace también tan interesante. Si bien su obra participa de ese post-painterly abstraction, si podemos decir que hay hasta del color field en la obra de Azaceta, sin embargo estos son movimientos que son principalmente ascéticos, o sea, no dicen nada, es el arte formal, mientras que Azaceta lo convierte en otra cosa, usa ese mismo recurso supuestamente tan clean, que es esa abstracción post-painterly de los 70 y de buenas a primeras las revierte en una abstracción que es puro contenido social. Y ahí creo que hay otro giro que es fundamental dentro de la obra de Azaceta. Qué bien. Ignacio, ¿qué tú piensas a partir de tu experiencia con las obras que tú atesoras de Azaceta? Fíjate, son unas obras, lo que dijo Janet, es una obra en última instancia eminentemente humanista. Claro. Y yo tengo una pieza bellísima que, más todas las que tengo las he adquirido a través de que me ha abierto muchos caminos, por eso lo respeto tanto. Y hay una pieza que se llama Lágrimas Azules, que es todo el cielo que caen dos lágrimas. Lágrimas de mar. Sí, mesas azules. Y sí, ahí como ahí está. Yo realmente veo mucho dolor, mucha angustia, mucha añoranza. Trabajo de, por lo menos en de esa época, y así mismo lo sigo viendo en todas estas, pero ahí está la grandeza de él, como tú decías, de comienzo, ¿no? que es un artista que tiene esa capacidad de evolucionar. Evolucionar sobre sí mismo. Exactamente, y tú siempre ves ahí la huella digital Claro, pero se reinventa, y eso es, yo creo que eso es una de las Janet, una de las cosas, sí, increíble, una de las cosas que hablábamos es la energía de Luis Cruz Azaceta, cómo él no se repite, él no se lo permite, o sea, cada nueva serie de Azaceta lo sorprende a él mismo y nos sorprende a todos, porque nadie está esperando un giro, como es, por ejemplo, este giro de ahora, de esta exposición. Es algo muy nuevo, muy diferente. Esto requiere una exquisitez. Vitral. Sí, sin duda la obra de Azaceta, siempre siendo muy Azaceta, pero nunca es la misma. Cada una de las series nos abre a nuevos elementos. Por ejemplo, en esta misma serie que está exhibiendo ahora con ustedes, si miramos Pandemic 3, es muy interesante porque en ella hay este juego con el plano citadino o el plano global o sencillamente en plano de una casa, porque también creo que hay un rejuego. No sé si a lo mejor es interesante ver Pandemic 3. Pandemic 3, aquí.
Exacto. Es, Esa obra, por ejemplo, tiene muchos rejuegos de interés. En primera instancia, yo creo que él está trabajando varios planos. Se puede entender la obra como el plano global de la pandemia o el plano de una ciudad o el plano de una casa. No sabemos a ciencia cierta porque son escalas intercambiables. Una de las cosas que da mucho a partir de todos los planos estos superpuestos, geométricos, de color, es el sentimiento de aislamiento. Y habíamos hablado de que antes estaban comentando ustedes mismos que en series anteriores estos elementos un poco biomorfos, curvos, que había trabajado Azaceta, pero que aquí se presentan de una manera enteramente distinta. Y es lo que justo ustedes comentaban, de que Azaceta nunca se repite. A mi juicio, lo que estamos viendo, en definitiva, son los trackers de GPS, es la localización de cada persona encerradita en su casa y que hoy por hoy estamos comunicados, existimos a través de de esas pulsaciones, pero estamos todos, como ves, cada uno encerrado en este grupo, cada uno encerrado en aquel, y sin embargo se convierte en la parte esperanzadora en medio de esa mole que es citadina o global, que es tan agreste, que está llena de pinchos, de cosas que nos agreden, porque estamos viviendo en medio del aislamiento, de la pandemia. Sin embargo, todos estos localizadores de que son, en definitiva, a mí, uno sabe que el localizador generalmente estamos en una pintura y por supuesto es un círculo, pero tiene puntitos alrededor que nos habla mucho también del localizador que siempre está como palpitando y me vuelve a generar la idea de vida, es el corazón, es la gente desde las casas pulsando por volver a la vida, o sea, es justo esos elementos, porque para nada hay un elemento que sea gratuito ni decorativo en la obra de Azaceta. Lo que todos están compendiados de una manera tan magistral que en ellos la armonía es lo que prevalece, pero siempre ese sentido de viaje al que nos obliga. Tenemos una puerta en el centro mismo de la obra, en el centro tensional, pero una puerta, un vano que está vacío, y si nos fijamos abajo lo único que hay es la trayectoria de a donde pudiera o quisiera llegar el individuo, que no vemos. Es una obra compleja y todavía estoy descubriéndola, pero es esa justo la grandeza que tiene Azaceta. Janet, Sí. esa, en contraposición a la maravilla que acabas de describir, que todavía, como tú dices, uno no termina de captarla en su justa dimensión porque es compleja. Esta es una pieza de otra época, anterior, 2006, 2008, donde, me voy, donde si nos fijamos, una pieza más orgánica, donde están los laberintos, los huecos, las antenas, las salidas, las entradas, pero todavía no tan geométrica como lo que está haciendo ahora. O sea, fíjate cómo él mismo, en su propia evolución, manteniendo la paleta de alguna manera, su iconografía, pues se reinventa de nuevo y pasa de esta etapa a la otra, manteniendo, como dije, su lenguaje. Exacto. O, por ejemplo, cuando trabajó los shootings de Sandy Hook, que lo que hace es asumir el lenguaje de, nosotros le decimos en Cuba, de dibujos de palito, los dibujos que usan los niños. Y es un lenguaje también enteramente diferente, donde estaba tratando un tema terrible y como es justo, se trataba de la muerte de niños, de adolescentes, pues lo hace a partir justo del lenguaje de un niño, de un adolescente, por no entrar en las instalaciones de Azaceta, que son también, hablaban ustedes ahorita de las series de las bañaderas, hay una que es preciosa, que tiene detrás Azaceta
él en este autorretrato lleva la isla de Cuba a cuestas y es toda de algodón, es ese silencio, esa cosa que es el recuerdo del lugar que has dejado, pero que sigue estando presente en la memoria, ¿no? La obra de Azaceta sin duda viendo esta que se refiere al Amazonas, está toda la serie que hizo referida a toda la catástrofe climática, al daño ambiental, y donde entonces también ahí, y se puede apreciar la importancia del dibujo de línea, donde muchas veces aparecen como rastros de maquinaria, surcos, es también súper importante. No, sin duda es una obra de muchísima, de una consistencia. No cabe duda que uno ve un Azaceta y lo identifica enseguida, y sin embargo son muchos Azacetas porque tiene una variedad dentro de su obra que es impresionante. A mí se me antoja a veces ver a Saceta como un juglar. Y lo digo así ¿por qué? Porque a Saceta en su obra encarna un poco esta noción de el juglar que va narrando epopeyas de pueblo en pueblo. Pero a diferencia del juglar tradicional, lo que va narrando la obra de Azaceta son las epopeyas trágicas de la colectividad del siglo XXI. Y para ello muchas veces es él el que asume el protagonismo de esa colectividad. Una colectividad que además es anónima. No estamos hablando de héroes famosos, sino de gente desplazadas que no tienen territorio donde existir, de víctimas de tiroteos masivos, de los mismos problemas de desplazamientos de campesinos por el abuso al medio ambiente. En fin, a mí siempre se me ha antojado que es interesante, y lo más interesante es que cómo llega a la gente este tipo de obra, cómo es una manera de sensibilizar al público, y la obra, a partir de sus propios laberintos, de la cantidad de planos, de lo compleja que resulta, atrapa al público y lo hace navegar y reflexionar mientras va descubriendo dentro de cada una de las obras la temática tratada. Bueno, Janet, queremos agradecerte tu participación estelar. Siempre aprendemos muchísimo escuchándote. Es fascinante tu visión sobre la obra de Saceta. Creo que nos enriquece a todos. Tú sabes que en pocos momentos hay un toque de queda. Y nosotros quisiéramos que este live se prolongara muchísimo, pero como estamos en el COVID, Claro. Y bueno, Ignacio también tiene que ir a su casa, todos regresar sanos y salvos. Por supuesto. Pero ha sido un gran placer compartir con Ignacio, contigo, con Marta, ahora es la cámara woman en este caso. Y tener como esta exclusividad, esta intimidad de recorrer la obra de Saceta con nosotros y para el mundo. Es fascinante. Y bueno, como dijo Ignacio, celebrando nuestros 25 años de una manera muy particular en la era del COVID. Sí, pues felicidades en primera instancia por los 25 años. Brindo con ustedes desde acá. Y gracias de nuevo por haberme invitado. Es un placer haber compartido con Ignacio, Lail, Marta, el público que está con nosotros hoy. Y agradecerles por dejarme conversar de algo que me apasiona tanto como es la obra de Luis Cruz Saceta. Hasta luego. Ignacio, ¿tú querías decir algo?
Ha sido un placer y un verdadero privilegio, Janet, conocernos virtualmente, pero vuelvo y digo, ha sido un privilegio oír muy certera, acuciosa, exquisita pensamientos, observaciones sobre la salseta. Y tengo que decir que estoy intrigado por esa puerta que está ahí. Trae acaba de abrir otra botella de vino. Yo creo que nos van a llevar presos. Creo que se acabe. El lockdown. Terminaremos. Un placer, man. 25 años más de éxito. Hasta luego. Chao. Chao.